Hola amigos de Zoom TV Latino. Nuevamente un grato placer de poder encontrarnos en las ondas del Internet con ustedes como para tocar algunos de los puntos en continuación del tópico que hemos llamado ¿Cuán cristiano es el catolicismo? Y el título general es ¿Es cristiano el catolicismo? En esta presentación vamos a estar hablando y dirigiéndonos a ustedes en relación con el tópico del culto a las imágenes. Cuando tuvimos la segunda presentación en serie, estuvimos analizando que en un periodo histórico, y especialmente la primera parte del 300 al 431, aparecieron varias prácticas que difieren enormemente con el Nuevo Testamento y con las prácticas adoptadas en las Sagradas Escrituras. Hablamos que en el torno al 300 después de Cristo aparece la oración o las oraciones en favor de los difuntos. Mencionamos la señal de la cruz, que ya hay menciones en Tertuliano, en los escritos de Tertuliano, por el 200 después de Cristo, es decir, 100 años antes de lo que estamos señalando, el empleo de velas, etcétera, etcétera. Señalamos la veneración de los ángeles y de los santos muertos. Y entre el 375 y el 431 encontramos que comienza a aparecer muy marcadamente el culto a las imágenes o la adoración a las imágenes, que culmina en ese periodo, y lo presentamos ya, con la exaltación a María como Madre de Dios, aplicado en el Concilio de Éfeso. La adoración de imágenes ha planteado siempre un problema para la Iglesia Católica, especialmente con su relación con evangélicos y sectores protestantes en general. Básicamente, cuando nosotros comenzamos a analizar todo el trasfondo de esto, nos encontramos que la Iglesia se encuentra con una dificultad en primer lugar con los 10 mandamientos. Luego, esto le plantea una contradicción a la Iglesia Católica con las Escrituras. Le impone tomar algún tipo de medidas de corrección. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Y allí es donde se plantea el problema que nuevamente vamos a recapitular brevemente como para hacer alguna referencia. Cuando vamos a los mandamientos según la Biblia, Éxodo capítulo 20, el versículo 3 y 4, la Biblia es clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento está indicando que los mandamientos en general fueron dados por Dios a Moisés en un contexto politeísta, porque si no, no se hubiera hecho tal referencia. Cuando el Señor le dice a Moisés, no tendrás otros dioses delante de mí, es que existían otras divinidades que eran adoradas. Y de hecho, habían dejado algunas de ellas atrás en Egipto. Pero ahora el Señor invade más el punto y el acelerador del ojo divino va hacia la especificidad del segundo mandamiento. Son dos cosas que plantea el segundo mandamiento. No te harás imagen, dice claramente, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es claro que el mandamiento primero y el segundo denuncian que fueron dados en un contexto de culturas politeístas. El primer mandamiento ya lo identifica de buenas a primeras. Pero ahora el segundo insiste en el punto de cualquier otra visión, señalando y exaltando a el Dios
del pueblo de Israel por encima de cualquier otra divinidad. La Biblia ya en la Torá, y especialmente, no solamente en el libro del Éxodo, sino vamos a encontrarnos con Levítico, por ejemplo, y otros de los libros de la Torá, el Pentateuco, que insisten en este punto. Levítico 19:4, por ejemplo, va a decir, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Está bien claro este aspecto. 26:1 de Levítico, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Observen la cantidad de detalles que el Señor va exponiendo en relación con el tipo de confección. No deja lugar a ningún tipo de ambivalencia, ninguna. No hay ambivalencia de parte de la divinidad en la revelación en esto. 26:30 de Levítico dice, destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Es muy interesante lo que plantea acá, dice que ya estaban muertos, y por lo tanto muertos son los que lo adoran. Es decir, la adoración en la Biblia está planteando un punto bien claro. La adoración une vida con vida. Es un ser viviente que adora a un ser viviente, creador de los seres vivientes. No un ser viviente que adora una imagen de ficción que no tiene vida, que no tiene hálito de vida y que no tiene posibilidades de crear. En 1 de Reyes, capítulo 21, 26, dice el texto, él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que le hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y luego va a decir en 17:12, segundo de Reyes 17:12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Es decir, el libro histórico o los libros históricos aquí en dos secciones están reafirmando el concepto de la Torá que marca todo este aspecto. Ahora, en los Salmos hay una descripción extraordinaria desde mi punto de vista, especialmente en el Salmo 115, los versículos 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso Él, Dios, que está en los cielos, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Pero vean ahora la descripción en que comienza a centrar la atención y a focalizar el punto a partir del versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos que no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Está bien clara las Sagradas Escrituras en relación con este punto. Ahora, ¿qué hizo la Iglesia Católica ante este tipo de problema que se le plantea? ¿Cuál es la recomendación cuando hay un mandato escrito de parte del Señor? Y definitivamente nosotros tenemos que enfrentarnos con esa situación. Cambiamos, nos arrepentimos, volvemos atrás, deshacemos el andar. Esa es la recomendación. Cualquier iglesia hace eso. La Iglesia Católica no hizo eso. La Iglesia, en vez de arrepentirse, de cambiar institucionalmente, o de haber reconocido, como tantas veces encontramos al pueblo de Israel en el pasado, diciendo hemos pecado, hemos errado, vamos a deshacer esto, vamos a cambiar. No, cambiaron los mandamientos, cambiaron la estructura legal y quita la Iglesia el segundo mandamiento y el tercer mandato pasa a ser el segundo en el catecismo.
El segundo mandamiento prescribe el nombre del Señor, dice el catecismo. No es así. El segundo mandamiento, allí el catecismo está pervirtiendo el sentido de la palabra divina. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. El catecismo dice, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre de Dios. No dice eso. El segundo mandamiento lo cambian y ponen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, nuevamente nos encontramos que modifica la Iglesia las definiciones lingüísticas. Los mandamientos son claros, directos, sin ambivalencias. Al confrontar el tema de imágenes e idolatría, la Iglesia católica, al haber cambiado la ley de Dios, alterando los mandamientos, omitiéndolos, dividiéndolos, modificando su sentido, no tiene más remedio que intentar aproximarse desde una visión filosófica ambivalente, acercándose y alejándose del punto, porque hay aquí un problema serio. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? De la misma manera que vimos en la parte lingüística, se cambia el diccionario de la Real Academia Española, nosotros vamos a encontrar que la Iglesia adorna toda una serie de conceptos en torno a adoración y veneración. Explica la Iglesia Católica en sus diccionarios de moral cristiana que la adoración se reserva a Dios y que lo que se brinda, por ejemplo, a María y a los santos es veneración. Claro, es posible que alguien piense, genial, pero la pregunta es, cuando hay una persona arrodillada frente a una imagen en una iglesia, ¿usted se atrevería a acercarse, golpearle el hombro y preguntarle, disculpe que lo moleste, disculpe que lo interrumpa? Pero es una curiosidad que tengo. ¿Está usted adorando o venerando? ¿Está usted adorando o venerando? ¿Por qué? Porque la Iglesia exprime todo un diccionario en relación a todo este punto en latín. Por ejemplo, latría es reverencia, culto, adoración, que solo se le debe a Dios. En realidad, solamente podemos postrarnos delante de Dios. Eso está claro. Cuando nosotros vemos en el Evangelio, según San Mateo, que los magos que vienen de Oriente dicen que están pidiendo autorización para encontrar a aquel que ha nacido como rey de los judíos, llegan y se postran delante de él, lo adoran, dice la Biblia, le adoraron, proscuneo, significa infligir la rodilla en tierra, inclinarse delante de él y adorar. Acá nosotros nos encontramos con que la Iglesia comienza a llenar de definiciones el punto para ir distrayendo algo que ellos mismos crearon. Porque el problema no está creado en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, no lo harás. La Iglesia ahora inventa latría, dulía, hiperdulía, protodulía, culto y veneración. ¿Qué tal? Veneración es respetar en sumo grado y dar culto a Madre María. Culto es veneración, admiración, respeto, honor. Protodulía, culto a San José, donde nosotros encontramos que algunos de los santos fueron adorados en las Sagradas Escrituras. Hiperdulía también es el culto que se brinda a la Santísima Virgen en la concepción católica. Y dulía es aquel culto que se da a los ángeles y santos. La Biblia es muy clara en esto. ¿Dónde hay latría en la Biblia? Dulía, hiperdulía, protodulía, culto, veneración. Simplemente no existe eso. Solamente a Dios. Recuerden ustedes el caso, y está allí en Apocalipsis, el capítulo 19. El apóstol Juan, en medio de su revelación, se encuentra con un ángel, que es el ángel de la revelación, y él se inclina pensando que está ante un ser superior al nivel angélico.
la reprensión del ángel es bien marcada, no lo hagas. El ángel le dice, yo soy consiervo tuyo. Al decirle el ángel, soy consiervo tuyo, está indicándole al profeta Juan, somos ambos creados, diferentes niveles, diferentes características, pero somos criaturas. Adora a Dios, le dice el ángel. Tremenda y clara reprensión sobre este punto. Es muy interesante ver cómo el diccionario de moral cristiana establece este punto en Carl Horman, el diccionario de moral cristiana en la página 584, dice, la Iglesia ha hecho notar reiteradamente o bien las imágenes representan a Dios y es adorado en ellas, o bien se le adora y reverencia a los santos representados en las imágenes, culto a las imágenes. En todo caso, el culto a las imágenes es acto de religión y lo reconoce el diccionario. Cierto que Dios mismo no es representable en su naturaleza espiritual. Es decir, está bien claro que teológicamente la Iglesia sabe que este es un problema en el cual no debe caer. Cuando se quebranta un mandamiento, es necesario arrepentirse, no cambiar la ley. Es necesario reconocer el error, no cambiar el mandamiento. La Iglesia cambia el mandamiento en vez de arrepentirse. No solamente no se arrepiente, sino que impone el culto a las imágenes. Es decir, insiste en este problema, lo cual nos plantea la necesidad de exponer esta situación. ¿Cuál es la razón de hacerlo así? El punto es que la Iglesia absorbió parte del mundo pagano de entonces y lo integró a su ritual. Absorbió templos paganos, los purificó con agua bendita, comenzó a reemplazar cultos por la misa católica en los mismos lugares en los cuales los pueblos anteriores adoraron a sus divinidades durante muchísimo tiempo. Y ese era un problema latente dentro de la Iglesia y que los estaba afectando. La Iglesia Católica tomó muchos de los elementos paganos. John Henry Newman escribió lo siguiente: el uso de los grandes templos dedicados a santos específicos. Observen el detalle que tiene aquí este autor. El ornamento con ramas, el incienso, el uso de velas, el agua bendita, los días santos, las procesiones, la bendición de los campos, la indumentaria sacerdotal, la tonsura, el anillo matrimonial, la adoración de imágenes, el Kyrie eleison, todos son de origen pagano y santificados por adopción en la Iglesia Católica. Todos son de origen pagano y santificados por adopción en la Iglesia Católica. Lo repito, el uso de grandes templos dedicados a santos específicos, ornamento con ramas, incienso, uso de velas, agua bendita, días santos, procesiones, bendición de los campos, indumentaria sacerdotal, tonsura, el anillo matrimonial, la adoración de imágenes, el Kyrie eleison, todos son de origen pagano y santificados por adopción en la Iglesia. De hecho, uno de los puntos que a mí me llamó mucho la atención al llegar en una visita a Roma, y visitar el Vaticano, especialmente por sus museos, es el concepto que está tallado en el frontispicio, y es el concepto de sumo pontífice. En realidad, sumo pontífice, cuando usted lo busca en las Sagradas Escrituras, no existe. No hay sumo sacerdote, hay jefe de sacerdotes, hay concilio sacerdotal, etcétera, pero no hay sumo pontífice. El concepto de sumo pontífice es
pagano. Es pagano. No existe en el Antiguo, no existe en el Nuevo Testamento. Más, sin embargo, cuando nosotros vamos a los papas, todos ellos adoptaron ese título. Ioannes Paulus Pontifex Maximum, están sus monedas, etc. ¿Qué era el Pontifex Máximo? Básicamente era el encargado máximo del culto imperial pagano de la Roma pagana precristiana, de la Roma imperial. Y el deber principal del pontífice máximo era mantener la pax decorum, la paz de los dioses. Corrijo lo anteriormente dicho en latín. La pax deorum, es decir, la pax de los dioses. Él tenía la inmensa potestad y es evidente que este aspecto fue calando hondo y transmitiéndose en la estructura jerárquica de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque el pontífice máximo era elegido dentro de un cuerpo de sacerdotes de por vida. Escuchen bien, de por vida. Y él era el que, observen ahora lo que hacía, era quien regulaba todos los ceremoniales expiatorios necesarios cuando, por ejemplo, había relámpagos, tormentas, pestilencia, etc. La consagración de todos los templos y otros lugares y objetos sagrados dedicados a las divinidades bajo la administración de ellos. La regulación del calendario, en tercer lugar, tanto astronómicamente como la aplicación detallada de la vida pública de la religión pagana dentro del imperio, era administrada por el pontífice máximo. La administración de la ley relativa a entierros, sepulturas, lugares de enterrar, el culto a los antepasados muertos. Observen la gran cantidad de conexiones que ustedes pueden ir encontrando que fueron llevadas en forma latente consigo dentro de la Iglesia Católica, que no estaban en la Iglesia cristiana primitiva. La superintendencia de todos los matrimonios, es decir, originalmente de todos los patricios legales reconocidos en el imperio, eran administrados desde la prefectura, digamos, del pontífice máximo. La administración de la ley de adopción y de sucesión testamentaria, la regulación de la moral pública, la sanción de infractores y la selección de las vírgenes vestales. Y esto es lo que usted encuentra que quedó latente en muchos de estos aspectos que son regulados desde el centro del Vaticano. Posiblemente compartiré con producción algunas de las imágenes que ustedes van a ver aquí en mi presentación, que fueron captadas desde mi máquina personal. Pero los cambios son claros. La Iglesia cambió el orden secuencial de los mandamientos, eliminó el segundo mandamiento de la Biblia de raíz, desapareció por completo, cambió el cuarto mandamiento por el tercero y alteró en consecuencia el día de observancia y luego dividió el décimo y los hizo noveno y décimo. Eso lo vimos ya en la parte de mandamientos, pero lo que hubo luego es un paganismo cristianizado. Es decir, Orfeo, por ejemplo, llevando allí a un corderito, se transforma en la imagen del buen pastor, pero sin embargo es una divinidad pagana. El obelisco que está en la entrada del Vaticano es pagano, es un símbolo que denotaba la conexión entre el cielo y la tierra. Y en cierto sentido es lo que el Vaticano quiere hacerle creer a aquellos que se acercan allí. Este obelisco fue traído en tiempos, escuchen bien, de Calígula. Calígula desde Egipto en el año 37 después de Cristo, y en el año 1586 fue Sixto V quien le ordena a Domenico Fontana, ingeniero de la Corte Vaticana, que lo pusiera donde se encuentra en la actualidad. El concepto vaticano mismo
deriva del nombre del culto a Cibeles, porque se producía en parte de las actividades calendáricas del año un vaticinio. Y de ahí viene Vaticano, emitido por la diosa que pronunciaba el sumo pontífice en el año. Y este es un punto que vale la pena señalar, porque ya lo vimos, todas estas cosas. Una de las cosas que a mí, estimados amigos y televidentes, me impresionó fue cuando cruza usted la antesala, antes de ingresar en el Vaticano, ver los relieves que hay en el techo. ¿Y saben qué fue lo que me impresionó? El dragón. El dragón en el techo. Muchos dragones. Dragón, 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 dragón. Pero cuando me encontré al salir del museo, me encontré con que también estaba dibujado el dragón en el piso. Ahora, cuando usted se encuentra con que el dragón está en el techo y con que el dragón está en el piso, usted no puede evitar establecer una conexión bíblica aquí. Porque Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El dragón le dio, dice el texto de Apocalipsis capítulo 13, 2, su poder, su trono y su grande autoridad. Nuevamente nos preguntamos, ¿cuán cristiano es el catolicismo? ¿Es cristiano el catolicismo después de esto que vemos? ¿Es cristiano hacer esto? Realmente cuando nosotros analizamos este punto, debemos abrir nuestros ojos y volver a la sencilla fe de las Sagradas Escrituras. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros no debemos hacernos imágenes ni adorarlas. Pero, recuerden esto, si alguno comete pecado, tenemos un abogado que es Cristo y debemos arrepentirnos, volver a Él y confesar nuestros pecados, nunca cambiar el mandamiento.